Hola, soy Jim. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre el cristianismo, judaísmo e islam. ¿Cuál es la relación entre ellos? Vamos a ver. El momento en que se fundaron estas tres relaciones es muy diferente, pero de hecho tienen la misma fuente, el mismo Dios verdadero y tienen relación de parientes. Así que comencemos con el más antiguo, el judaísmo antiguo. El judaísmo antiguo nació en el Israel actual en el siglo XVIII a.C. Es una de las relaciones más antiguas del mundo. Antes de que creyeran en el judaísmo antiguo, estas personas ya se habían llamado israelíes. Los clásicos de los israelitas fueron llamados la Biblia hebrea, y los cristianos también los llamaron el Antiguo Testamento. Por conveniencia, colectivamente fueron denominados judíos a continuación. Entonces, ¿cómo surgió el judaísmo? Según los registros, en el siglo XIV a.C., los judíos no podían sobrevivir en Palestina y fueron colectivamente a Egipto para trabajar y vacacionar. Al principio, las familias egipcias y judías estaban en paz, pero luego, a medida que aumentaba el número de judíos, los egipcios se sintieron bastante infelices. Los egipcios creían en el dios Sol, pero el judaísmo creía que solo había un dios, llamado Yahvé. Los egipcios creían que los judíos no creían en su dios, y les robaban el trabajo. ¿No te parece una paliza? Entonces comenzaron a perseguir a los judíos y convertirlos en esclavos. Dios no pudo soportar el sufrimiento de su pueblo judío, así que envió a Moisés como el profeta de los judíos para llevarlos de regreso a la tierra prometida de Dios, que es probablemente área alrededor de Palestina e Israel ahora. Bajo el liderazgo increíble de Moisés, los judíos que vivían en una situación desesperada finalmente escaparon de Egipto. Cuando los soldados egipcios los perseguían, Moisés tomó su bastón y trasladó hacia el Mar Rojo. ¡Pum! El Mar Rojo se divide en dos, y permitió que los judíos cruzaran el mar con éxito para escapar, después de ser escrito. Este es el famoso Éxodo. En el viaje de regreso de los judíos, Moisés dijo: «Espérame, tengo que firmar un contrato primero». Después de hablar, corrió al monte Sinaí. Allí, Moisés recibió 10 instrucciones de Dios. Estas son las 10 leyes que Dios estableció para los judíos, llamadas los 10 mandamientos, y es una cláusula de lealtad. Excepto yo, no puedes firmar con otros. La adoración de ídolos también estaba prohibida. Entonces Moisés firmó un contrato con Dios. El contrato estipula que mientras los judíos cumplan con el contrato, pueden recibir la salvación de Dios cuando llegue el fin. El punto es que este contrato solo se limita a los judíos y Dios, y todos los demás, Dios no nos reconoce. Después de eso, los judíos establecieron su propio reino de Judá. Aparecieron reyes populares como el rey Saúl, David y Salomón. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. Luego nació un reino más fuerte junto a él, la Nueva Babilonia. En 597 a.C., la Nueva Babilonia destruyó el reino de Judá. Los judíos fueron expulsados de sus hogares y volvieron a ser esclavos. La historia lo ha llamado el cautiverio de Babilonia. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo con el viaje de estudio. 50 años después, Ciro el Grande de Persia destruyó la Nueva Babilonia y dijo a los judíos: «Todos pueden regresar a casa». Con la ayuda de los persas, los judíos pudieron regresar a su tierra natal y tuvieron una vida feliz luego. Pero hasta el 70 después de Cristo, su nuevo propietario, los romanos, sintieron que los judíos eran una monstruosidad. Los dos continuaron chocando. ¿Por qué? Porque los romanos creían en el politeísmo, pero los judíos tenían un solo Dios. Al final, los romanos atrasaron Jerusalén hasta los cimientos y vendieron a los judíos como esclavos, llenos de ira. Además, estipularon que no se les permitía entrar en la ciudad. Esta fue la segunda vez que los judíos fueron expulsados de sus hogares. Este viaje de estudio fue realmente largo, porque duró unos 2000 años. Pero creían que tenían el contrato, y Dios no iba a rescindirlo. Incluso si vamos a viaje de estudio, mientras aguantemos las dificultades con perseverancia, al final seremos salvos. La Biblia hebrea es su contrato con Dios. Mientras se cumpla el contrato, Dios protegerá a los judíos.
El contenido del contrato es bastante estricto, además de los 10 mandamientos, hay más de 600 preceptos. Si has visto antes mis vídeos, nos hablas que el nacimiento de la religión y sus reglas está influenciado en gran medida por el medio ambiente y el clima, un sistema a fin de garantizar el funcionamiento estable de la sociedad. Debido a que los judíos vivieron una vida migratoria a largo plazo y enfrentaron diferentes entornos hostiles, el judaísmo es la religión con más preceptos. Como se mencionó anteriormente, este contrato solo está restringido a los judíos, por lo que Dios solo les salvará cuando llegue al fin del mundo. En ese momento apareció Jesús, y aunque Jesús era judío, pensaba que todos somos iguales. No importa quién sea, siempre que crea en Dios, puede firmar el contrato y ser salvo. Dice sí, levanta la mano. Como resultado, Jesús fue denunciado, sentenciado a castigo por los romanos y finalmente fijado en la cruz. Más tarde, Jesús resucitó y predicó las enseñanzas a los creyentes. En este momento, la gente pensó que Jesús es el Salvador. La pronunciación griega de Salvador es Cristo, así que estas personas se llaman cristianos. Esto es claramente caótico no cristiano. Déjame explicar un poco. El cristianismo mencionado aquí ya incluye el catolicismo, la iglesia ortodoxa y el protestantismo. Luego compilaron las enseñanzas de Jesús, y a todos los escritos posteriores los llamaron el Nuevo Testamento. Los cristianos creyeron que debido a la aparición de Jesús, ayudó a todos a renegociar un contrato con Dios y a concluir un nuevo acuerdo. Después de volver a firmar, ahora no solo los judíos pueden salvarse, sino que la gente común puede salvarse siempre que crea en Dios. Entonces el nuevo contrato se llama el Nuevo Testamento. En lo que respecta a los cristianos, el contrato judío se llama la Biblia de Pacto, independientemente de lo antiguo y nuevo. Los cristianos son considerados clásicos, y el judaísmo creía que era una herejía absoluta, por eso no lo admitía. Entonces, ¿cómo se fundó el Islam? El fundador Mahoma era originalmente un empresario en una caravana de camellos. En sus primeros años, se dedicó a los negocios y conoció a muchos judíos y cristianos. El judaísmo estaba muy unido, y el cristianismo pensaba que todos son iguales. Ambas religiones lo inspiraron. Después de los 40 años, Mahoma estaba meditando en la cueva un día. De repente apareció el arcángel Gabriel. Mahoma, ¿quién me llama? Ahora te concedo la revelación de Alá. Mahoma, eres el profeta de Dios y eres el último. Luego comenzó a predicar la revelación de Alá, donde así se fundó el Islam. Entonces, ¿cómo ve el Islam, el judaísmo y el cristianismo? Los musulmanes creen que Dios es su Alá. Es verdad que Dios primero firmó un contrato con los judíos, pero ellos no lo cumplieron. Así que Dios eligió a Jesús como profeta para difundir el oráculo de Dios a la humanidad. Pero estas personas establecieron el cristianismo sin autorización. Y obviamente Jesús era solo un profeta y no poseía la divinidad, pero la gente lo adoraba como un dios. No podemos aceptarlo. Entonces Dios encontró a Mahoma nuevamente, y lo llevó a firmar un contrato con los árabes. Y Mahoma es el último profeta de Dios. Dios ya no firmará con nadie. Mahoma es realmente un hombre de negocios. Incluso estableció una religión. Añadió un tratado exclusivo. Los profetas que aparecen después de mí son todos falsos. Para los musulmanes, no importa el Antiguo o el Nuevo Testamento, se consideran clásicos, pero nuestro Corán es el mejor. Después de eso, el Islam se levantó con el Imperio Árabe, y los dos se complementaron. En la serie de Medio Oriente al futuro, vamos a hablar más. En pocas palabras, la relación entre los tres, el judaísmo es como una madre. El cristianismo y el islam son hermanos, pero los dos lucharán y mandarán en los próximos cientos de años, y de vez en cuando echarán a su madre de casa. De hecho, la religión en la que quieres creer es la libertad personal. Después de todo, cualquier religión se basa en promover un desarrollo pacífico y estable, y también llamar a las personas a ser buenas. No hay nada de malo en la religión, solo no obligues a los demás a creer en tu religión. La próxima vez vamos a hablar sobre India, cómo la religión destruyó un país. Si te gusta esta serie, puedes reenviar, comentar y like. Gracias. Soy Him, nos vemos pronto.